Bien, hoy empezamos la clase, empezamos el contenido del curso Mecánica Cuántica 2 y empezamos por ver el spin del electrón. ¿Qué más o menos dónde queda en el curso Mecánica Cuántica 1? Es decir, me imagino que el último que vieron de haber sido fuerzas centrales y el átomo de hidrógeno. Ok. Hasta ese punto, entonces, bueno, también tienen que haber visto lo que era momento angular. Bien, hasta el momento, hasta donde vieron, ustedes lo que tenían era que, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno y un electrón que gira en torno a él, bueno, gira, una forma de decirlo, las variables que uno consideraba, bueno, las variables y los operadores que consideraba era simplemente el espacio, es decir, las coordenadas X, Y y Z, y a partir de eso uno tenía una función de onda phi que dependía de X y Z. Y hasta ahí, bueno, hasta ahí está todo bien, con eso pudieron resolver el átomo de hidrógeno, encontrar todos los orbitales, encontrar el nivel de energía, lo cual se puede comprobar experimentalmente de una forma muy precisa. Bueno, bastante precisa. No exacta, pero muy precisa. Pero para esta descripción, bueno, pues en esta descripción uno ignora el hecho, bueno, por ejemplo, el hecho que esta cosa ignora los efectos relativistas, se ignoran los efectos relativistas. Relativistas. Y es decir, que de hecho el electrón se mueve a una velocidad que uno debería considerar, y por ejemplo, entonces la masa del electrón no es exactamente la misma masa en reposo, sino de que se mueve y todo el cuento. Y además se ignoran los efectos magnéticos y efectos magnéticos. Ahí está. Bueno, para los efectos relativistas uno puede escribir, bueno, uno desarrolla, por ejemplo, la ecuación, es decir, uno va a encontrar, de hecho, más futuro, varios capítulos más, lo que es la ecuación de Dirac, que escribe justamente la dinámica de un electrón, justamente considerando los efectos relativistas. Y esto nos da, justamente con la ecuación de Dirac, uno puede encontrar justamente el spin del electrón. Ahora bien, para encontrar el spin del electrón no es estrictamente necesario considerar los efectos relativistas. De hecho, hay una teoría, bueno, la teoría que vamos a ver, desarrollada no por Dirac, sino por Pauli, que es lo que vamos a estudiar ahora, que introduce los efectos relativistas, introduce el spin, introduce este efecto nuevo, que es el spin, de forma no relativista. No relativista. Después lo puede ver, bueno, después vamos a ver justamente que a partir de la descripción de Dirac, en el límite no relativista, no pueden obtener los resultados de Pauli. Ahora bien, para el spin del electrón, es decir, para este spin, es decir, para este nuevo efecto, es decir, resumen que me turba un poco, la descripción con las coordenadas espaciales para encontrar la función de onda era más que suficiente hasta ahora. Pero resulta que hay una serie de experimentos, bueno, por eso justamente Pauli introdujo esta cosa, bueno, fue Pauli el primero que lo introdujo, Pauli hizo una descripción más precisa, pero fueron otras dos personas más que lo introdujeron antes. Hay una serie de experimentos que muestran
que esto no es completo, nuestra descripción con las variables x y z, operadores x y z, no es suficiente porque hay ciertos resultados experimentales que muestran que no son explicados con eso simplemente. Pasamos al siguiente. Los experimentos de hecho hay varios experimentos, pero los que vamos a mencionar son tres. Primero que nada, la estructura fina la estructura fina de las líneas espectrales. Es decir, si yo tengo un nivel acá, por ejemplo el nivel 2P, y tengo otro nivel que es el 1S, obviamente aquí va a haber una emisión o una absorción de un fotón del orden de los 10.2 electronvolts. Pero resulta que hay una estructura un poco más, hay otro nivel, este nivel hay un nivel más cercano a ese, que da más o menos en promedio lo mismo, pero que te produce una diferencia entre los dos, la diferencia entre esos dos, que más o menos del orden de 10 a la menos 4 electronvolts. Es decir, bastante pequeña. Es pequeña, pero es medible. Lo que muestra que, claro, lo que la teoría para el átomo de hidrógeno hizo es calcular el promedio de esos. Pero existe una estructura fina que esas líneas, en verdad, si uno lo mira como una lupa, si quiere verlo de una cierta forma, no es exactamente la misma, sino hay una pequeña diferencia entre ellos. Este es el primer experimento. El siguiente experimento es decir, la primera observación que uno puede ver justamente que las líneas en verdad no son no es una línea, sino son varias líneas que están separadas en una instancia muy pequeña. Es decir, son 5 órdenes más pequeños que lo que uno observa en promedio. Pero van a aparecer experimentos con los cuales uno puede observar eso. Otro efecto más interesante aún, es igualmente interesante, es el efecto Zeeman. También. El efecto Zeeman la idea del efecto Zeeman es aplicarle un... actualice esto. Bien, la idea del efecto Zeeman es que estas líneas, si uno le aplica un campo magnético externo al sistema, si tengo mi sistema, le aplico un campo magnético y le mido sus líneas espectrales, uno observa que en algunos casos, bueno, las líneas espectrales, no en algunos casos, las líneas espectrales, si tengo una línea dentro de mi espectro electromagnético, esta línea en algunos casos se separa en tres. Se separa en tres líneas. Esto es lo que se llama el efecto Zeeman, bueno, normal. Y esto uno lo explica, bueno, de hecho lo explica fácilmente. No necesita el spin del electrón para poder explicar esta separación de líneas. Lo pasa simplemente que, claro, para una misma energía, tengo para distintos m, los números cuánticos m, te dan exactamente la misma energía. Pero si yo le explico que ese momento magnético si yo le aplico un campo magnético, los distintos m van a reaccionar de forma distinta a ese campo magnético. Y me van a dar justamente tres niveles, me van a separar en tres niveles distintos para este caso, por ejemplo. Puede ser, en general eso es para el igual a 1, porque eso que te da, claro, para L igual a 1.
porque para L igual a 1 tienes 3 M. Por ejemplo, este para L igual a 1. Eso te da M igual a -1, -1, 0, 1. 2, sí, claro, 2 L más 1. Tienes para L igual a 1, tienes 3 M, tienes M igual a -1, 0, 1. Y esos tres, si uno le aplica y cuando no hay campo magnético externo, esos tres niveles distintos, para esos tres M distintos, tienen exactamente la misma energía. Si le aplico un campo magnético, esos tres niveles van a exhibir tres energías distintas. Entonces, para eso no necesito implementar nada. Pero existe este es el, colocamos normal. Ay, pues no es muy buena con tampoco. Bueno, pero existe uno anómalo que uno observa para cierto átomo, en particular, por ejemplo, el hidrógeno, justamente, que que un, que un mismo nivel para algunos átomos se separa, especialmente para estos números, separa el número par de niveles. Por ejemplo, pueden ser de 1 puede pasar a 4, o de 1 puede pasar a 1, 2, 3, puede pasar a 6. Ah, eso es lo último que salió. Y eso yo no lo explico, porque dado un L, uno siempre tiene un número impar de niveles. Es decir, para un M tienes un 2L más 1 posibles niveles. Solamente te da justamente un número par de niveles. Y entonces con la teoría usual esto uno no puede explicar de dónde viene este efecto Zeeman anómalo. Es como que, claro, como que cada uno de los niveles anteriores se separó a su vez en dos niveles más. Y por último, él está encima. Sí, bueno, y el efecto Zeeman, claro, esto es porque justamente el momento magnético. Me faltó decir que, claro, es porque, claro, porque el momento magnético, esto es un momento magnético, es igual a mu sub b, que es el magnetón de Born, partido por H barra, por L. Entonces me imagino que esto ya lo estudiaron. Este es el momento magnético, esto es el momento angular orbital, angular orbital, y el mu sub b es el magnetón de Bohr. Entonces, la carga por H barra, por H barra, dos veces la masa del electrón. Eso. Claro, como tengo un momento angular orbital, me da un momento magnético, y este momento magnético interactúa con el campo magnético externo que estoy aplicando, y eso me produce justamente esta separación. Y yo lo esperaría, claro, yo lo esperaría que hayan 2L más 1 posibles nuevos niveles. Pero justamente en el momento anómalo me da un número, para algunos casos, no en todos los casos, para algunos casos, algunos átomos, me da un número par de orbitales. Entonces uno no entiende por qué. Y el tercer experimento, que es el experimento de Stern, imagino que ya estudiaron, pero aquí lo comento simplemente, que el experimento Stern,
lo que uno tiene es, si uno coloca un imán acá, que si aquí está el norte, magnético que es solo norte, creo, y nosotros hacemos bueno, el experimento de Stern-Garlach, tengo un campo magnético, y este campo magnético, yo en este campo magnético le mando algunas partículas. Lo que hizo en Stern-Garlach fue una partícula de plata. Lo que pasa es que la plata tiene la gracia que tiene 47, número atómico es 47, sí tiene 47 electrones, pero 46 de esos están en los niveles más bajos. Es decir, te forman un, un sistema cerrado, es decir, te quedan en los niveles más bajos, y el número 47 está en el nivel, si no me equivoco, con el 5S. Es decir, justo en el nivel siguiente, y te produce que, claro, tiene los 46 están en una simetría esférica, entonces es el número 47 que te da la propiedad, todas las propiedades magnéticas del sistema. Y si mando estos, no, lo mismo pasa con el hidrógeno en todo caso, pero aquí Stenka les mandó plata, y mando esto sobre el campo magnético acá, y lo que uno espera que, claro, que si tengo una distribución más o menos homogénea de momentos magnéticos, los campos, es decir, al otro lado, lo que uno observa es que van a ser deflectados en forma, así, una forma continua. Algunos van a ir para acá, uno va por acá, otro va por acá, otro 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 por acá. Pero claro, que si el campo magnético va a el campo magnético neto de cada átomo está distribuido en forma homogénea, lo que uno espera es que, claro, la deflexión también sea homogénea por otro lado. Es lo que uno espera, básicamente. Cuánticamente, en verdad, lo que uno observa en el experimento no es eso. Observa una cosa interesante, y es que todos estos se separan, unos van para acá arriba, y hay otros que se deflectan para acá abajo, en dos puntos bien definidos. Uno va para acá, y colocamos con otro color, uno de este color, uno se va para arriba, y otros son deflectados hacia abajo, justo en este punto de acá. Es decir, es como si tuvieras simplemente dos momentos magnéticos nada más posibles. Entonces, ¿cómo explicar esto último? Para eso, bueno, el cliente Stengers, bueno, ustedes ya lo vieron, no entran en más detalle, pero justamente se separan en dos pedazos nada más. En el 1925, antes que Pauli, dos estudiantes, de hecho eran estudiantes en ese entonces, Ulem, Uhlenbeck y Goodsmith, fue en el 1925, entonces Stengers fue en el 1922, propusieron, para explicar este efecto, propusieron que había otra propiedad intrínseca a la materia, en particular a los electrones, por ejemplo, que proponen, llamaron spin.
Es decir, supusieron que, bueno, le llamaban en inglés se llama giro. Entonces supusieron que, claro, que las partículas, aparte de tener una posición que se están moviendo en el espacio, era como un sólido rígido, como si fuera una esfera, por ejemplo, que está girando en torno a su propio eje. Como la Tierra se traslada en torno al Sol, pero además tiene su propio eje giro interno. Le propusieron esto a su profesor le dijo que hizo unos cálculos y dijo que es absurdo, porque realmente si uno calcula clásicamente el giro para que dé el resultado que uno espera, la magnitud, tenía que girar a una velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz. Era completamente absurdo si uno lo pensaba clásicamente. Pero aún así dijo que, bueno, público total igual son jóvenes, tienen derecho a equivocarse y, bueno, por suerte lo publicaron y resultó ser la explicación correcta, salvo por el hecho que no es, la interpretación no es la correcta. ¿No? El spin es una propiedad intrínseca a las partículas atómicas, pero no corresponde a un giro, pues decir, no como, o por lo menos no como lo entendemos, porque justamente da un resultado absurdo. Entonces, pero con eso justamente uno podía, con esta propiedad intrínseca, que es el spin del electrón, bueno, el spin no solo el electrón, de hecho el protón y el neutrón también tienen spin. Todas las partículas de hecho lo tienen. El, con esta explicación, con esto voy a explicar justamente todos estos experimentos. Y tenía que proponer, claro, porque lo que necesitamos era que el momento magnético, ese de spin, para ser consistente con la notación en inglés, tendría que ser 2 veces el mu sub b partido por h barra, justamente el doble de lo que era por este momento magnético, por este momento angular, que en vez de ser L, le llamamos S, de spin, y que, bueno, tiene todas las propiedades de momento angular, pero no es asociado exactamente a un giro, por lo menos no como nosotros lo pensamos, si es que de alguna forma. Como una observación aquí al margen, observación, va, medición. Acostumbrado a el lápiz. No veo mucha, no sé, es que no veo mucho progreso con respecto a mi escritura con dedo. Bien, como observación, este factor que está adelante del momento de spin, este momento angular que llamamos spin, bueno, ya voy a decir por qué es momento angular, porque tiene la propiedad de momento angular. En verdad este coeficiente no es exactamente eso. Tiene una corrección, creo que es, no sé cuánto orden de magnitud más pequeño, no sé si será 3 o 4 veces más pequeña la corrección del momento angular, de este momento angular intrínseco de ese factor que tiene ahí. Pero no es exacto, una corrección del orden de, por aquí lo tenía anotado. ¿Cuánto era la corrección? No, tiene que ser más pequeña. Eh, yo no encuentro dónde anoté esa diferencia. Pero bueno, el asunto es que tiene una corrección que es pequeña, pero es medible, que está dado por, es decir, si uno hace el cálculo, bueno, si uno considera, ahora, la cuantización, no solo, porque aquí estamos suponiendo, estamos metiendo un campo magnético, que lo escribimos, un campo electromagnético, escribimos de forma clásica, pero si decimos la cuantización de ese campo electromagnético, usando lo que llamamos actualmente, usando la electrodinámica cuántica,
electrodinámica cuántica. Es decir, es cuantizar el campo electromagnético esencialmente. Y hacemos la cuantización del campo electromagnético y lo aplicamos a la interacción con el electrón. Eso nos da lo que se llama actualmente da el momento magnético anómalo del electrón. Lo notable es que esto se puede medir, es decir, se mide, hay experimentos que lo miden en forma muy precisa, y la comparación entre la teoría de la electrodinámica cuántica con los resultados experimentales es sorprendente. No sé si es el resultado más exacto o uno de los más exactos que hay entre la parte experimental y la parte teórica, lo cual es una fuerte convalidaciones, como decía, a la teoría de la electrodinámica cuántica. Bien, pero es un comentario aparte. Bien, esto es lo que propusieron Uhlenbeck y Gottschmidt. Ahora, después, posteriormente, Pauli da una descripción más precisa, no relativista, una descripción más precisa tengo que practicar más con esta lápiz. Precisa, no relativista de este spin. Cuando me refiero a este spin, me refiero a la teoría de spin. Bien. Como dijimos, antes de considerar el spin, nosotros teníamos dos observables, esencialmente tenemos dos observables o dos operadores, que son el operador de posición y el operador de momentum, que actúan sobre el espacio. Me imagino que actúan sobre el espacio, sobre el espacio de estados sub R. Cuando estamos sobre la representación de coordenadas. Se pasa lo mismo con la representación de momento. Ya, esto es lo que podríamos llamar el espacio de estados orbitales. Espacio de estados orbitales. Claro, porque justamente se refiere a la órbita, que escribe justamente la órbita del electrón en torno al protón. Digo, en torno al núcleo, no solamente el protón, puede ser varios protones y neutrones. En torno al núcleo, que fue justamente lo que obtuvieron cuando estudiaron el átomo de hidrógeno. Pero como acabamos de ver, hay experimentos que muestran que esto no es suficiente. Esto es un cuadro incompleto de lo que está realmente pasando. Entonces, lo que ahora hay que considerar, o hay que agregar, lo que vamos a llamar las variables de spin. Esto sencillamente lo estoy escribiendo en la teoría de Pauli. Y para agregar la variable de spin, esta variable de spin tiene ciertas propiedades. Como dijimos, primero que nada es un momentum.
Es decir, su momento angular, el spin es una cierta forma de momento angular. Espera un segundo. Ya. Bueno, este spin, como dijimos, tiene las propiedades de momento angular. Por lo tanto, tiene las siguientes propiedades. Variedad de spin con las propiedades. Con las propiedades de momento angular. Más especiales. Bueno. S, como dijimos, el operador S, que es el operador de spin, es un momento angular. Angular. Es decir, la componente Sx, el conmutador entre Sx y Si, es igual a I H barra Sz. Y obviamente todas las permutaciones cíclicas de este, es decir, el conmutador entre Sz pasa, el Z pasa acá, Z pasa acá, el X pasa allá y el Y pasa allá. Así se hacen todas esas permutaciones cíclicas. Es decir, bueno, ponemos esta cosa porque no. Es decir, el SZ sería el conmutador entre SZ, SX igual a IH barra SI. Y si uno vuelve a hacer la permutación, sería el conmutador entre SI con SZ igual a IH barra SX. Las permutaciones cíclicas usuales. La otra propiedad es que, primera propiedad, segunda propiedad, este operador actúa voy a esperar que con el lápiz, con el tiempo, tenga más dominio de este lápiz. Para algunas letras siento que sí me salen mejor que con el dedo, pero para otros... Ya, ese actúa, tiene que actuar sobre un espacio, actúa sobre el espacio de estados, actúa lo que llamamos sobre el espacio de estado de spin. De spin, que vamos a llamar E de espacio y sub S de spin. Donde S cuadrado y SZ, imaginen que también la emisión como momento angular, son un conjunto completo de observables que conmutan. Ya, pues, conmutan, pues no actualizado. Es decir, ahí está. El sub S es generado, es decir, esto es generado por una base de vectores propios, S sub coma M, donde, claro, donde el S vector cuadrado, operado aquí, aplicado sobre S, M, S se supone que debe ser una S minúscula, pequeña, también debe ser una S pequeña, más pequeña, más exageré con lo pequeña. Este vector de acá tiene el valor propio S, S por S más 1, H barra cuadrado, S, S.
Y el SZ, exactamente lo mismo que uno que hacía en el momento angular. SZ, S, M, igual a M, H barra, eso, A. Donde S es entero o semientero. Y eso es lo que llamamos bueno, ese es lo que llamamos el spin. Y eso es decir, tiene dimensión dos S más 1. La tercera propiedad, justamente ahora que el espacio total, bueno, lo que acabo de decir, que el espacio total, en verdad, el completo, el que escribe todo el sistema, es el producto tensorial entre los dos espacios, entre el espacio orbital y el espacio de spin. Y aquí todos los observables de spin, observables de spin. Eso quiere decir que todos los observables de spin conmutan con todos los observables todos los observables orbitales. Es decir, nuestro espacio crece, ¿no? Es decir, claro, el primero, el sub R, me da la descripción orbital y el sub S me da la descripción del spin. Entonces se me crece y se suman las dimensiones. Y 4, el electrón es una partícula de spin 1/2. Por lo tanto, para el electrón, la dimensión de es igual a 2. Claro, porque son 2 por 1/2 a 1 más 1 es 2. Como observación, el protón y neutrón también son partículas de spin 1/2. Hay otras partículas que tienen spin, pueden tener otras partículas que pueden tener spin 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, hay hasta, se conoce hasta 11/2. No sé cuál será eso, porque yo no hago mucho física de partículas, así que, pero bueno, eso es todo lo que yo sé al respecto. Bien, vamos a ver ahora las propiedades
propiedades del spin del electrón. Es decir, lo anterior era para un caso, para un poco, un S cualquiera. Ahora, ¿qué pasa si tengo S igual a un medio? Bueno, S vale un medio, como dijimos. Luego la dimensión, como dijimos recién, dimensión de E sub S es igual a 2. Luego, el sub S va a ser generado por, bueno, obviamente la base va a tener dos vectores. Uno que podemos llamar más y otro que podemos llamar menos. No sé, está bien eso. Acá. Ahí sí. Ahí sí. Este conjunto tengo generado por esos dos vectores. Es decir, esos dos vectores necesito para generar todo el espacio de S, obviamente, porque tiene dimensión 2. Y lo llamo más y menos, podría también algunos lo colocan con flecha para arriba, flecha para abajo. Es decir, también existe la notación flecha para arriba, flecha para abajo, o como gusta, es decir. Pero bueno, nosotros usamos más menos, que es más sencillo, que tiene las propiedades, estas siguientes propiedades. S cuadrado es igual a, perdón, aplicado a más menos es igual a 3/4 de h barra cuadrado más menos. Es decir, ese cuadrado sobre cualquiera de los dos vectores tiene, es decir, los dos son vectores propios del mismo operador y con mismo valor propio. Y la otra propiedad es que el S sub z aplicado sobre el más menos da igual a más menos. Ahí está el más menos, el por qué se llama más menos, pues eso más menos de ahí. Un medio de h barra más menos. Pero propiedad más tiene esta cosa particular justamente el los de cero más al menos con el menos, es decir, en fondo estos son vectores normalizados, igual a 1. Y que al revés, a más, un poco complicado, bueno, un poco fea la notación, menos con menos. Bueno, aquí lo noto igual a 1, pero este 1 no es el mismo 1 de arriba. Esto en verdad, este 1 no es el operador de identidad. Este 1 ahí es el operador de identidad que se aplica con respecto a cualquier elemento. En fondo lo que está diciendo que es una base, que es el generador del espacio completo. Y que para cualquier vector, es decir, cualquier vector que pertenezca al espacio, este espacio sub S, se puede escribir como, bueno, obviamente una combinación lineal, porque es base de estos dos. Un C sub más, de más un C sub menos, de menos, con C más, C menos, dos coeficientes que pertenecen a los números complejos. Ahí sí. Esto no se actualiza. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Ahí sí, perfecto. Opa, ahí sí ya. Por suerte yo veo
como tengo la pantalla, esto no se actualiza. Ahí sí. Muy bien. De lo que vimos recién, es decir, ¿qué pasó? Qué raro. Tengo que haber apretado dos veces ya. De lo que vimos recién, podría seleccionar esto. No. Mm. Maldición. Bueno, escribimos esta cosa aquí, pertenece a eso, S, entonces aquí es igual a una combinación lineal C más C menos con C más, C menos, perteneciente a los números complejos. Ya, teníamos esto. Ya bien, entonces como vimos acá, en esta de acá, esta acá, ve, esencialmente el S cuadrado es la identidad salvo por el factor 3/4 de H barra cuadrado. Con eso obtenemos entonces que, donde va 9, 10. Está bien, no, está bien. Qué raro. Ya. Es decir, S cuadrado es igual a 3/4 de H barra cuadrado por 1. Pero no es cualquier uno, este 1 es la identidad, no es ese en fondo este S cuadrado es el operador de identidad multiplicado por 3/4 de H barra cuadrado, es decir, es proporcional a la identidad. También me imagino que vieron que si tenía momento angular, pueden definir este otro operador, el S más menos, como Sx, la componente X, más menos Y complejo Si. Y esto tiene las siguientes propiedades. Tiene las propiedades de, ¿qué propiedades tiene esta cosa? Que el S más aplicado sobre el más es 0. El S más aplicado sobre el menos me da H barra del más. Y lo mismo para el S menos. S menos sobre el más. Aquí me da el H barra del menos. Y el S menos aplicado sobre el menos me da 0. Lo que hay entre medio es una coma para separar estas cosas acá. Esas son cuatro propiedades. S más sobre el más es 0, S más sobre el menos es H barra del más, S menos sobre el más es igual a H barra del menos, y el S menos del menos es igual a 0. Y ahora sí. Aquí. Página. Eso muy bien. No, está bien. Ok. Ahora viene otra forma de representar esta cosa. Podemos decir que
un observador importante, cualquier operador sobre cualquier operador. Oh, no, dejémoslo aquí nomás, porque ahora justamente iba a introducir las matrices Pauli, pero dejemos para la paciente porque ya veo que me pasé la hora. Uy, lo siento, lo siento. Pero deje colocar este último comentario. Después retomamos después esto. Cualquier operador sobre su vez la base más menos. Y si cualquier representación en la base más menos ese puede ser representado por matrices de 2 por 2. Ya dejemos hasta ahí nomás. Paramos.